Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, gracias por acompañarnos a través de nuestro estudio del Evangelio de Juan. En este episodio vamos a comenzar estudiando el capítulo 13. En los 12 primeros capítulos, Juan registró la historia trágica del rechazo de Israel a su Mesías. Pero aunque la nación rechazó a Cristo, algunos lo recibieron. A esa manada pequeña se dedica Jesús en las últimas horas de su ministerio terrenal. Para el inicio del capítulo 13, el ministerio público de Jesús para Israel había terminado. Después de hacerles una invitación final a creer en Él, Jesús, dice en los últimos versículos del capítulo 12, se ocultó de ellos. De los capítulos 13 al 17, que son los próximos estudios que tendremos en los próximos episodios, Jesús pasa del ministerio público de quienes lo habían rechazado al ministerio privado con quienes lo recibieron. El tema común en estos 5 capítulos es el amor de Cristo por los suyos. En tanto su ministerio terrenal llegaba a su fin en la noche antes de su crucifixión, Jesús procuró reafirmarlos con el amor perdurable que tenía por ellos. Cristo exhibió su amor humilde durante todo su ministerio terrenal porque Él es por naturaleza manso y humilde de corazón. Ese amor se ejemplifica notablemente en el hecho descrito en este capítulo 13. Jesús lava los pies de sus discípulos. Mira lo que dice el versículo 1 de este capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos a detenernos aquí y es importante para el contexto de lo que vamos a estar estudiando entender que la fiesta de la Pascua era el festival anual judío que conmemoraba la liberación divina de Israel de la esclavitud egipcia. Puedes leer más acerca de esto en Éxodo, en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, versículos 7, 13, son algunos de los versículos donde encontrarás a qué se refiere o qué es lo que conmemora la fiesta de la Pascua. Este versículo 1 nos dice que el Señor sabía que le había llegado el tiempo para que pasase de este mundo al Padre. Es decir, Él controlaba todo lo que estaba ocurriendo y nunca fue víctima de las circunstancias o de las confabulaciones del hombre. Y aunque Él anhelaba regresar a toda su gloria en la presencia del Padre, como lo veremos más adelante cuando ora a su Padre, Jesús nunca flaqueó en su enfoque de amar a los suyos. Jesús amó a los suyos con toda la medida del amor. Hay un sentido general que vemos a través de las Escrituras en el cual Dios ama al mundo que Él ha creado. Pero a los suyos los ama con amor perfecto, eterno y redentor. Un amor que, como dice Efesios 3:19, excede a todo conocimiento. Pero mira cómo la atención de estos versículos que acabamos de leer cambia abruptamente de la luz brillante del amor de Cristo a la oscuridad satánica del corazón de Judas. Aún antes de esta cena final, mira el versículo 2, dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregase a Jesús. Aunque Satanás inspiró su traición a Cristo, Judas fue completamente responsable por este acto de traición. Y es importante decir esto. No es que Judas fue víctima de Satanás. Satanás inspiró su traición a Cristo, pero él fue completamente responsable
de traicionar a Jesús. Su propio corazón malo deseó lo mismo que Satanás, la muerte de Jesús. Pronto, como lo veremos más adelante, Judas estaría bajo el control completo de Satanás y ejecutaría su plan de traicionar al Hijo de Dios. Mira lo que dice versículo 3, leo para ti. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Creador y gobernante del universo estaba a punto de lavar humildemente los pies sucios de los discípulos. ¿Puedes imaginarte esta escena? Lavar los pies a otros era una tarea reservada solo para los siervos del más bajo rango. Ni siquiera a los esclavos judíos se les obligaba a hacerlo. Como dice un autor, el autor D.A. Carson, con tanto poder y estatus a la disposición de Jesús, podríamos haber esperado que derrotara al diablo en una confrontación llamativa e inmediata y que dejara devastado a Judas con una ráfaga imparable de la ira divina. Eso es lo que esperaríamos leer en estos versículos. Sin embargo, no es lo que sucede. Los pies de los discípulos, protegidos solo por unas sandalias, habiendo caminado por las calles de Jerusalén al aposento alto, con seguridad estaban muy sucios. Y era algo ofensivo estar recostados para la cena, el estar listos ahí para tener ese tiempo de comunión y de cenar, teniendo los pies en ese estado. Como no había siervos allí para hacerlo, para limpiar sus pies, uno de los 12 debería haber sido voluntario para lavar los pies de los demás. Pero como leemos en estos versículos, eso no sucedió. Y así la cena comienza sin que alguien hubiera lavado los pies, pues al parecer cada uno de los 12 esperaba que alguien más lo hiciera. En una muestra de humildad que también puedo imaginar o podemos inferir por este texto, fue una fuerte reprensión al orgullo de los discípulos. Jesús se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe y comienza a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Imagínate esta escena. Los discípulos, reprendidos y avergonzados, vieron en silencio incómodo cómo el Señor, vestido de siervo, se arrodilla ante cada uno de ellos, uno por uno, y lava sus pies polvorosos. Mira lo que dice el versículo 6, que es lo que sucede cuando Jesús llega donde Simón Pedro. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Mira qué interesante esto que estamos leyendo acá. No se registra la reacción de otro discípulo, no se registra más que esta reacción, la reacción de Pedro. Probablemente los demás se mantuvieron en silencio, perplejos y quizás avergonzados, claro, con la excepción de Judas. Pero Pedro se atreve a hablar.
Estaba consternado con lo que estaba pasando. No se había oído en la cultura romana ni judía que un superior lavara los pies de un inferior. Pedro ve la incongruencia de lo que sucede. El Señor de la gloria por una parte y los sucios pies de Pedro por otra. ¡Qué contraste! Mira lo que dice el versículo 7. Jesús respondió y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Jesús, al responder a Pedro, se limita a decirle que hoy no le hace sentido lo que está haciendo, pero le hará en el futuro. Y sí, como lo veremos y muy probablemente lo has visto si has leído los demás libros del Nuevo Testamento, sobre todo los libros que fueron escritos por Pedro, solo después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo entendería Pedro que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira la respuesta de Pedro ante lo que Jesús le dice. Versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies, jamás. La respuesta de Pedro es una negación y protesta que Jesús le lave sus pies. ¿Puedes imaginarte cómo Pedro se puede sentir avergonzado en ese momento? Pedro solo piensa y ve lo que está sucediendo en ese momento. Jesús, sin embargo, piensa en toda la obra de la cual este lavado de los pies es solo una parte. Por ello Jesús le responde: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Mira, la respuesta de Jesús, por un lado, vemos que corrige el concepto erróneo que Pedro y los otros 12 podrían tener de la misión mesiánica del Señor. En su primera venida, el Señor no venía como rey conquistador, sino como sacrificio por los pecados de su pueblo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses 2:8. Pedro necesitaba aceptar la realidad de lo que Jesús estaba haciendo al lavar sus pies, pero además la respuesta de Jesús también significaba que solo tienen relación con Él aquellos que Él limpió. El lavado es una metáfora bíblica común para la limpieza espiritual. Mira lo que dice en el versículo 9. Le dijo entonces Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Mira qué interesante, vemos ahora un cambio de dirección en la respuesta de Pedro. Versículo 10, Jesús le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Mira, en términos físicos, quien ya está lavado no necesita bañarse de nuevo cada vez que se ensucie los pies. Del mismo modo, lo que Jesús nos está hablando aquí es de la obra que Él hace en aquellos que son suyos. La limpieza completa de los redimidos a través de su salvación, la cual no necesita estarse repitiendo. Dios ha justificado con su misericordia e impartido la justicia de Cristo a los creyentes, como nos lo dicen pasajes como 2 Corintios 5:21 y Filipenses 3 del 8 al 9. Él con su muerte expiatoria aporta el perdón completo de todos los pecados, aunque el cristiano aún necesita la limpieza diaria para santificarse de la profanación del pecado que continúa en ellos. Esto fue real para los 12 en aquella cena, y esto lo es real y aplica para nosotros hoy en día. Aunque Jesús aseguró a los discípulos que estaban limpios porque ya habían experimentado la limpieza de la redención,
esto no aplicaba para todos. Había una excepción notoria que, como lo has notado en estos versículos, primeros versículos del capítulo 13, se ha mencionado en un par de ocasiones, había entre ellos un diablo, que era Judas. El Señor sabía quién lo iba a entregar, aunque en este momento los discípulos no lo sabían. Por eso dijo, no están limpios todos. Mira, las palabras del Señor también fueron un último llamamiento y advertencia para Judas, quien estaba a punto de ejecutar su plan malévolo. Pero Judas no se disuadió. A Jesús no le tomó por sorpresa la traición de Judas. Mucho antes de aquella noche ya había dicho sobre él, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Todos los aspectos de la muerte de Cristo, incluso la traición de Judas, eran parte del plan predeterminado de Dios. Sin embargo, como ya lo hemos dicho, esto no excusa a Judas de su responsabilidad personal por sus actos impíos. Vamos a quedarnos hasta aquí en este episodio con estos primeros versículos que hemos leído del capítulo 13. Es importante decir que Cristo exhibió su amor humilde durante todo su ministerio terrenal. Ese amor se ejemplifica notablemente en este capítulo 13. La cena que nos relata Juan comienza con los discípulos sentándose a cenar con los pies sucios. Comienza sin que alguien hubiera lavado los pies. Al parecer, cada uno esperaba que alguien más lo hiciera. En una muestra sorprendente de humildad, vemos que Jesús se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe y comienza a lavar los pies de sus discípulos. El creador y gobernante del universo, lavando humildemente los pies sucios de los discípulos. Lavar los pies a otros era una tarea reservada solo para los siervos del más bajo rango. Jesús realizó esta acción con el conocimiento adquirido mucho antes de la fiesta de la Pascua de que había llegado la hora de volver al Padre. Él sabía que el demonio ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote la decisión de traicionarlo. Cuando ahora se arrodilla para lavar los pies de los discípulos, lo hace plenamente consciente del hecho de que el Padre lo había puesto todo en sus manos. Vimos que ante esta acción de parte de Jesús, el de lavar los pies de sus discípulos, Pedro protesta, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Y no me lavarás los pies jamás. Pero Jesús le explica que es necesario que lo haga. Él le demuestra además que es una lección de humildad y servicio, un ejemplo a seguir. Y como vimos al final de este estudio, Jesús sorprende a sus discípulos diciéndoles que uno de entre ellos va a traicionarlo. ¿Qué puede ser más sucio que un par de pies llenos de costra de caminar kilómetros sobre el polvo? Un corazón lleno de pecado desde su nacimiento. Un corazón que ha ido de continuo al mal, que se ha rebelado contra su Creador. Un corazón lleno de odio, pleitos, chismes, venganza. Un corazón que no se ha rendido a Jesús. Pedro vio una gran incongruencia entre el Señor de la gloria y los pies sucios de Pedro. ¡Qué contraste! Aún así, el contraste mayor lo vemos cuando el Señor de la gloria, Jesús, entrega su vida para limpiar nuestros sucios, negros y llenos de pecados corazones. Para limpiar un par de pies sucios se requiere quizá un buen jabón y agua en abundancia. Pero no hay fórmula humana que limpie el corazón corrupto del ser humano. Solo la sangre de Jesús
puede lavar el corazón de un pecador arrepentido. Hoy, tú que me escuchas, ven a Cristo. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.